Buenas tardes, bienvenidos a compartir esta conferencia sobre los grados del saber a cargo del presbítero licenciado Ramiro Sáenz. El padre Ramiro nació en Mendoza el 6 de septiembre de 1949. Cursó estudios primarios y secundarios en el Colegio San Luis Gonzaga de los Padres de la Compañía de Jesús en la misma ciudad. Fue ordenado sacerdote el 20 de diciembre de 1975. Cursó los estudios de filosofía en el Seminario de Rosario, Santa Fe, y de teología en el de Paraná, Entre Ríos. Logró la licenciatura en teología por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, con la tesis histórico-teológica La Reforma del Sacerdocio en San Juan de Ávila. Ejerció el sacerdocio en las parroquias San Miguel, Santa María Goretti y Catedral de la Arquidiócesis de Mendoza, como párroco en Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora del Rosario de la Diócesis de San Rafael. Dictó clases de teología fundamental, cristología y Santísima Trinidad en la Pontificia Universidad Católica Argentina y de Mendoza. En el Seminario Diocesano de San Rafael, las siguientes materias: Historia de la Iglesia, Patrística, Teología Fundamental, Moral, Teología Espiritual, Sacramentos, Liturgia, San Agustín y Teología de la Historia. Fue director espiritual del Seminario Santa María, Madre de Dios de San Rafael. Ha colaborado en la revista Micael, Clarius y Cuadernos de Espiritualidad y Teología con diversos artículos de temas teológicos e históricos. Publicó los siguientes libros: Solo Dios basta, Devocionario de la Familia, El llamado al sacerdocio, Fátima, Geografía, Historia, Teología y Profecía, El noviazgo o un camino para dos, El Código da Vinci, Denuncia o fraude, La Inquisición medieval, La reforma del sacerdocio en San Juan de Ávila, entre otros. Ha dictado conferencias, cursos y retiros en Argentina, Chile, Paraguay, México, Canadá y España. Con nosotros el padre Ramiro Sáenz para hablarnos de los grados del saber. Ya que nuestra tarea principal es formar formadores, docentes, creo que uno de los temas más centrales, y como todos los temas en el siglo XX, XXI, pero desde hace varios siglos, están desfasados, desproporcionados, o grandes temas ignorados, es bueno repasar. Para algunos será un repaso, para otros dirán, ese aspecto no lo había visto. Yo voy a poner un poco la síntesis, pero después que dialoguemos un poco, bueno, intentar lo que yo voy diciendo, pero yo voy a lo esencial y, si se quiere, a lo universal. Voy a hablar de cosas que no son opiniones personales, sino que ya forman parte de hace siglos de lo que podemos llamar la sabiduría adquirida ya por la tradición occidental judeo-cristiana. También estoy abarcando casi 3.000 años y cantidad de aportes de grandes talentos que han ido sumando. En la tradición cristiana, la palabra tradición, a veces es otra cosa deformada hoy, suena a algo perimido, viejo, que ya pasó, que ya no sirve. Y tradición, en un sentido verdadero, significa acumular saber comprobado por los siglos. Vamos sumando, cada generación puede ir sumando en la misma. Bueno, vamos al grano. Primer gran afirmación, obvia, que ya la hacía Aristóteles, dice así la metafísica, dice: el hombre desea naturalmente saber. Se empieza el libro más sublime de la antigüedad, no solamente de este autor, que es un genio, sino de la antigüedad. El hombre parece una afirmación un poco obvia, pero es muy importante, porque dice: desea naturalmente saber. O sea, pertenece a la naturaleza humana. Eso significa que hay una naturaleza. Eso sería todo un tema, ¿no? Existe una naturaleza, somos algo.
o alguien, el ser humano, con esta individualidad. Así como los vegetales, los animales son algo distinto y por eso se pueden estudiar y hacer un saber universal sobre los pájaros, los peces, etc. Bueno, el hombre también. O sea, es propia su naturaleza saber, lo que podemos llamar una especie de curiosidad. Esa inclinación a conocer, y sobre todo conocer las causas de las cosas, no basta ver un fenómeno. El ser humano veía un rayo y quisiera saber no solamente los efectos que produce, sino de dónde viene. Y es más, otro paso sería a ver si yo lo puedo fabricar eso, si lo puedo producir yo. Entonces todo eso forma parte de la esencia de la inteligencia humana. Conocer causas y efectos. Y estoy diciendo prácticamente la definición de la ciencia, ¿no? Conocimiento por las causas. Pero cuando digo que el hombre desea, tiene inclinación humana, natural a saber, es muy distinta, nos damos cuenta, de los animales. El animal también desea conocer en su nivel, obviamente, ¿no? Es más, uno ve que ciertos animales se arraigan, acá lo saben por las veranadas, el animal que fue una veranada una vez o dos, lo largan y ya va solo, conoce el camino, tiene instinto, es una cosa impresionante. Bueno, es un saber instintivo, animal. El ser humano tiene de otra naturaleza. Pero bueno, ¿de qué es capaz la inteligencia humana? ¿De qué es capaz de usar de sus conocimientos? Acá cuento una anécdota de la mitología griega, muy significativa en contraste con la tradición cristiana, ¿no? Los mitos griegos tienen muchas versiones. El mito de Prometeo. Había un titán, son personajes mitológicos de Grecia. Había un titán que estaba amigo de los hombres. Los titanes eran medios malos, ¿no? Pero este era amigo de los hombres y Zeus, el jefe de todos los dioses en el Olimpo, tenía un secreto que no quería transmitírselo a los hombres, que era el del fuego. ¿Qué hizo Prometeo? Le robó, haciendo trampa, le robó el fuego a los dioses, se los enseñó a los hombres y ahí empezó el hombre a progresar. Creció en bienestar porque podía cocinar los alimentos, podía hacer tecnología, fundir metales, etc. Y empezó el hombre a mejorar hoy diríamos, su calidad de vida y empezó el crecimiento, llamémosle, tecnológico. Zeus se enojó porque era un saber de él, secreto, no quería ser los hombres, y lo condenó a Prometeo, lo ató a una piedra y durante el día un águila que le mandó él le comía el hígado. Y de noche, como era un titán, no podía morir, le crecía. Y amanecía, venía el águila y se lo volvía a comer. Bueno, es el mito de Prometeo. Pero acá lo interesante es una cosita de fondo. Los dioses tienen un saber. Fíjense, los griegos tenían esa genialidad, empezar estos cuentitos que llamamos mitología, interrogantes muy profundos. Los dioses tienen sus secretos, que los hombres no alcanzan si no se nos dan, solo lo podemos. Bueno, esto digo en contraste con el cristianismo porque el mismo planteo que de alguna manera los pueblos más inteligentes se han hecho, el cristianismo todo esto se nos aclaró. Ya vamos a ver dónde y todo. Bueno, entonces, perdonen mis dibujitos, pero bueno, el hombre tiene, decimos, el saber del hombre tiene distintos niveles de saber. Un primer saber que es de las cosas individuales. Bueno, ¿qué es esto? Pues no sé desde qué edad, pero los chicos empiezan a preguntar, ¿qué es esto? Ven en la televisión una jirafa, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Jirafa. Bueno, es la edad de las preguntas, ¿no? Aunque no parezca mentira, los chicos están filosofando cuando preguntan eso. Porque están preguntando por qué, por la esencia de las cosas. Entonces, el animal conoce el singular, el perro conoce a su dueño, pero no tiene el concepto de hombre. No le pregunten al perro, el concepto de hombre. Pero el ser humano
Un chico, no sé si a qué edad, ya pregunta, y si ve, le dicen eso a una jirafa, van al zoológico a los 6 meses y ve una jirafa y va a decir, mamá, papá, una jirafa. ¿Por qué si es distinta? No tiene las mismas manchas. Porque el chico naturalmente sacó la idea, espontáneamente la inteligencia lo sacó la idea de jirafa, que es universal. Y la aplicó a otro bicho que tenía diferencias. Pero sin embargo, lo esencial era igual. Por eso, mamá, una jirafa. Y fíjense otra cosa. Esta es la prueba que daban los griegos, Aristóteles en concreto, para demostrar que el alma, que el hombre tenía un principio vital que es espiritual, que no tiene nada de corporeidad. ¿Por qué? Porque lo corpóreo siempre es individual y lo universal es propio de otra naturaleza que se llama espíritu. El concepto es universal. El chico no se da cuenta, ni la mamá se da cuenta que el chico está haciendo una abstracción. Y no solamente conoce eso esta jirafa, sino esta jirafa y el concepto de jirafa. El concepto es universal, por eso es aplicable a infinitas jirafas. Entonces, fíjense, esa es la prueba que tenían los griegos para decir, en el hombre hay un principio vital, en la inteligencia, a la cual pertenece la inteligencia, capaz de lo universal. O sea que se supera las limitaciones de la materia, que la materia siempre es lo que individualiza. La materia, por lo corpóreo, siempre individual. Fíjense cómo, digamos, los pueblos más inteligentes, etcétera, han logrado a tipos así de cosas muy profundas, ¿no? Que, bueno, el cristianismo que cada vez que ve uno de estos grandes hallazgos, lo toma y lo va a asumir una síntesis. Lo vamos a ver. El primer, para sí, hay 2 niveles de conocimiento que el hombre enseguida, se puede decir, adquiere naturalmente. Yo diría, el conocimiento de las cosas sensibles, que es lo que, a través de los sentidos, no hay boca, ¿no? Y ese conocimiento de las cosas sensibles, el hombre, la inteligencia naturalmente funciona, no hay que dejarla funcionar nomás bien, hay que darle reglas para que funcione bien, nomás se llama la lógica. Son los hábitos de pensar bien, ¿no? De sacar bien las conclusiones, ¿no? Pero fíjense, el conocimiento sensible, profundizado, nos puede dar lo que nosotros llamamos hoy las ciencias positivas, empíricas, y dentro de eso, yo diría acá hay distintos criterios, ¿no? Las físico-matemáticas. Las ciencias empíricas, por ejemplo, la biología, naturalmente ha ido creciendo, la física necesita las matemáticas, necesita la geometría, estamos más o menos dentro de todo aquello que está dentro del ámbito de lo sensible, pero los sentidos me dan ese dato. Pero es la inteligencia la que percibe lo que hay detrás de esos datos de los sentidos, ¿no? Pero es fundamental el dato de lo sensible. Un ciego de nacimiento es imposible explicarle lo que son los colores. ¿Cómo le explica un color a un ciego de nacimiento? Imposible, ¿no? Entonces, fíjese el espectro de los sentidos nuestros, sobre todo los más espirituales, que son el oído y la vista, los más espirituales, como son imprescindibles, aunque sean una visión tan sencilla, se puede decir. Es la inteligencia la que ve lo que hay detrás del dato que le dan los sentidos. Bueno, esto naturalmente ha ido creciendo y uno se sorprende en pueblos antiguos, en la tradición sobre todo egipcia, los griegos sobre todo desarrollaron las matemáticas, la geometría, los grandes principios, ¿no?
la física, la química incluso, bueno, y hicieron un primer desarrollo asombroso para aquellas épocas, ¿no? Y a medida en que se iba profundizando este primer orden del saber, se podía utilizar o operar sobre la naturaleza, que sería lo que se llama la técnica, o sea, la obra que uno puede hacer. Bueno, no se falta explicar acá cómo se fue desarrollando en base a estos datos, qué sé yo, las embarcaciones, la fundición de metales. Es más, a veces es un dato colateral, pero a veces se cataloga el grado de cultura de un pueblo si fue capaz de llegar a un nivel tecnológico. El paleolítico, inferior, superior, etc. Si sabía fundir metales, si sabía hacer aleaciones. Por ejemplo, el acero, una pavada, pero en América nunca lo conocieron, sino los metales blandos. Los antiguos conocieron el acero, lo mejoraron y llegaron a extremos. Bueno, hay que tener mucho nivel tecnológico, científico, para tecnológicamente hacer el Partenón. Cuando uno ve esa maravilla de la arquitectura griega, no la hace un tipo o 100 esclavos porque lo estén azotando. No, acá no hay un ingeniero, hay todo un pueblo detrás de eso. Es una cosa, hoy se estudia desde mi punto de vista y cada vez se asombra más, hoy nos asombramos más a nivel, llamémosle científico, tecnológico. Agreguemos esto, todo el tema de la belleza, de la armonía, que se puede decir es otra dimensión del saber y del hacer, del saber y del hacer. Fíjense acá otra desfasaje. Se habla de bellas artes. Igual que ciencias exactas. Son palabras, son frases absurdas, pero ya están incorporadas. Si yo digo ciencias exactas, no se ofendan, la matemática, pero miren, la filosofía es ciencia y es exacta también, entonces no la defines. Bellas artes, todo arte tiene que ser bello, es inseparable. Para los antiguos, hacer algo, una silla, hoy decimos, es una silla funcional. Entonces yo quiero una silla bella para un salón presidencial, hay que hacer una talla de madera, bien, estilo, las patitas, todo. Una cosa artística. Distinguir un otro funcionario artístico. Para los medievales no. Todo arte tiene inseparablemente la nota de belleza. El arte es el hacer algo. Hoy decimos artesanía, hoy decimos bellas artes. O sea, hemos reducido a un grupo de las cosas que el hombre hace la nota de belleza. Es una pena. Si uno ve el Zorro, por ejemplo, da gusto verlo, o esta serie que hicieron Isabel la Católica, Isabel de Castilla, no sé cómo se llamaba, solamente valía la pena verla por lo que mostraban de la real, de las puertas, las escaleras, las sillas, las mesas, los dinteles, los edificios, y no les digo la ropa, no nos fijo mucho en la ropa, pero precisa ver cada una de los episodios era toda una belleza. Aparte de la lengua, la manera de hablar, se puede decir las cosas de muchas maneras. Nosotros hablamos medio lo bestia ahora, como yo querer a los calzanos. Bueno, se ha perdido la lengua cada vez. Porque el lengua sabe cómo el número de vocabulario que van a llegar. Una profesora de la Universidad de Mendoza me decía, solamente para escuchar el castellano, yo le digo a mis alumnos que vean esa serie, para que sepan lo que es la belleza de la lengua. O si uno lee el Quijote, es el arte de la lengua, el arte de hablar, porque la belleza también es la comunicación. Cuando nosotros ahora es todo funcional, no le digo con el nuevo lenguaje
imágenes de cómo se llama. Bueno, detalles de la vida, ¿no? Bueno, entonces, dentro de esto, esto permite lo que podemos decir la tecnología, evidentemente, al desarrollarse estas ciencias. El Partenón no se hace sin saber matemática, física, química, un montón de cosas. Y aparte saber que si hago algo tiene que ser bello. Bueno, no es funcional solamente. Entonces fíjense cómo en ese nivel desarrollaron los antiguos algo que hoy nos asombramos nosotros mismos del alcance que ha tenido el desarrollo científico, y aquí hay que hacer otra acotación, científico-tecnológico. Pero fíjense las cosas que hemos perdido. A mí me enferma cuando se habla del utilitario. Uno cae en eso. Se mueve feo. Pero uno dice es práctico porque la altura, el cajoncito, todo. Pero un antiguo no había. Había todas unas cosas talladas, las patas, los cajoncitos, los bordecitos. Bueno, es parte de la vida de la belleza. Bueno. Pero ¿qué? Lamentablemente, bueno. Entonces, lo que se hacía aún tenía esa nota de belleza. No digo todos los pueblos, en todos los lugares, siempre, sino los mejores, los que lograron cosas más admirables e imitables, ¿no? Bueno, por encima de este saber, está el saber filosófico. Así como al chico le gusta ir al zoológico, ya no existe más, pero ver hechos distintos en la televisión, nos gusta conocer. Pero también yo le decía que el chico ya filosofa, el chiquitito. Y lo que nosotros llamamos filosofía es un saber superior al dato que me da lo sensible, aún en las relaciones matemáticas. ¿Hay una vaca, una jirafa o son 10? Si cada jirafa tiene una jirafita por año, entonces ¿cuánto voy a tener? Ahí está la suma, la multiplicación, y bueno, así aparece naturalmente, ¿no? Bueno. Ahora, el saber, hay un saber superior que es lo que llamamos nosotros la filosofía, que también la percibieron los antiguos, los griegos, ¿no? Y la desarrollaron y hasta unos niveles extraordinarios. Que no tuvo ningún otro pueblo, ¿no? Tuvieron topes ahí. Bueno, ¿qué es la filosofía? Es plantearse, no es algo como que conoce un poquito de historia de la filosofía, echó a perder ya en el siglo 1660, por ahí, el famoso escrito de Descartes que se llamaba el método, famoso método de Descartes. Bueno, como diciendo conmigo empieza un saber nuevo, ¿no? Y después Kant echó más a perder. Pero ¿a qué voy? ¿Qué es lo que llamamos filosofía? Empieza con la pregunta del chico, ¿qué es esto? La esencia de las cosas, ¿no? O principios que son de sentido común. La relación causa-efecto. Es una cuestión filosófica, la relación causa. ¿Qué es causa? ¿Qué es efecto? O sea, todos somos filósofos a un nivel básico, pero la filosofía no es una ciencia así dificilísima es connatural al hombre, la filosofía. Y lo hacemos constantemente. Otro ejemplo, hay un concepto filosófico importantísimo, súper importante, perdido en la modernidad, que se llama la analogía, por ejemplo. Un chico sabe aplicar la analogía. Es un concepto fundamental. ¿Qué es la analogía? Es percibir que en la realidad, la veritas rerum, como decían los antiguos, la verdad de las cosas que se ha perdido. Hoy es todo mi verdad. Yo me autopercibo, yo veo. Fíjense los grandes extravíos de la modernidad a esta altura de los tipos del siglo XXI. Hemos perdido lo que la humanidad había adquirido. La veritas rerum, decían los medievales. La verdad de las cosas. Las cosas son como son y no como queremos que sean. La frase es de Santo Tomás de Aquino, año 1200. Las cosas son como son y no como queremos que sean. Es básico esto, es re obvio, pero se ha perdido. Hoy se ha universalizado, mi verdad, tu verdad, la autopercepción, creo que le suena la palabra, ¿no?
O peor, hay que construir pensamiento, hay que construir conocimiento, hay que construir ciudadanía, hay que construir. No. El construir, estamos en este nivel. Las cosas. Un carpintero puede decir, yo voy a hacer esto, el fache, el hacer algo. Yo no construyo la realidad que está. Las cosas son como son, la veritas es la verdad de las cosas, ¿no? ¿Qué es la analogía? Es descubrir que en la realidad, esto que lo fabricó alguien, existen entidades, seres que tienen en parte algo igual y en parte diferente. Por ejemplo, esto no hace falta estudiar filosofía, esto inicialmente lo tiene un chico. Un chico dice, usted le regalan un gatito para que lo críe y un día el gatito no se mueve, mamá, se me murió el gatito. Bueno, ahí tiene un concepto de vida y muerte. La mamá dice, bueno, planté una planta de malbón y se me murió el malbón. ¿Tiene vida o no tiene vida el malbón? ¿Tiene vida o no tiene vida el gatito? Y lo aplicamos al ser humano. Fíjense, estamos usando la misma palabra, vida. La usamos para una planta, la usamos para un animal y la podemos usar en un sentido extensivo un poco, en un sentido casi metafórico. Por ejemplo, esta entidad tiene poca vida. Cualquier cosa, una asociación barrial, tiene poca vida, esto va a morir. Bueno, donde hay un concepto que se da en la plantita, en el gatito, en una entidad. Es más, podemos subir a un ser humano, todos sabemos lo que es eso. Es más, podemos subir hasta Dios. Hay un concepto, ¿por qué usamos la misma palabra? ¿Por casualidad? No, no es por casualidad, todas las lenguas se hacen igual, porque hay entidades análogas, en parte igual y en parte diferentes. Eso es la analogía. En parte igual y en parte diferente. La vida de un vegetal no es la misma que un animal ni que la de un humano. Pero ya hay un concepto que trasciende los distintos niveles, en parte igual, y que me sirve para seguir subiendo, incluso aplicarla a Dios. Por eso Cristo se manifiesta, yo soy la vida. Cuando Jesús dice, yo soy la vida, o el Dios vivo que hablaban los profetas, cualquier ser humano, cualquier lengua, entiende lo que es la vida. Pero que la vida serán distintos niveles de perfección. Tiene algo en común, por eso usa la misma palabra, pero tiene algo diferente y que todos nos damos cuenta. Conceptos se llaman analogía. Hay distintas clases de analogía, pero es un concepto filosófico importante. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que filosofar es connatural al hombre como querer conocer en el primer nivel. Es conocer la realidad de las cosas en un nivel mucho más profundo. Lo que dirían los antiguos, las primeras causas, o sea, lo que lo explica casi en último término. Aristóteles dirá que para dar un paso más, para conocer las cosas se van a entender las cuatro causas. Las dos causas intrínsecas, material y formal, eficiente y final, ¿no? Las famosas cuatro causas. Causa significa aquello que explica un ser, un ente, aquello que lo explica de una manera prácticamente total. Bueno. Entonces, hay otra ciencia, es ciencia la filosofía, es ciencia. Es más, es ciencia suprema, es ciencia superior a las ciencias, llamémosle empíricas, es superior a las ciencias que llamamos naturales o distintos nombres, ¿no? Y no solamente los griegos fueron los primeros que la desarrollaron, sino que después, ya voy a explicar un poquito, el cristianismo se vio obligado, se puede decir, a terminar de desarrollarla, a la filosofía. Se voy a explicar todo. Entonces, hay otro nivel de ciencias
que es la filosofía. Estos niveles del saber son importantes, porque yo con el primer nivel de ciencia, si quiero saber qué es el hombre, no me alcanza. No me alcanza, apenas lo voy a poder ignorar. Puedo decir, hay cosas que no se explican. Entonces, tengo que hacer un razonamiento de otro nivel de profundidad, de principio, para descubrir que hay algo que es no corpóreo. Y tengo que definir qué es lo corpóreo. Y eso que no es corpóreo no lo percibo. Lo percibo por sus efectos. Es capaz el hombre de conceptos universales y de un amor universal. Entonces en el hombre hay dos potencias, porque hay dos actos. Del acto yo descubro la potencia. Y esa potencia o capacidad está en un sujeto, que se llama ser humano, alma, persona. Bueno, entonces ahora hay otro problema. En el hombre se ven cosas corpóreas. Nos vemos, nos tocamos. Y en el hombre hay un principio que supera lo corpóreo. No sé qué es ni cómo es. Que lo llama principio vital, que lo llamamos alma espiritual. Los antiguos hablaban del alma de los animales, de las plantas, pero no como fueran almas nuestras. De ahí se han tomado mucho para decir que todo el universo es viviente y tiene vida, y por eso se llama el ecologismo profundo. Entonces todo tiene vida y razón, igual que el ser humano. Y hasta Aristóteles dice eso. No, cuando Aristóteles dice que las plantas tienen alma, significa principio vital. Y sí, hay un principio que le da vida. La plantita puede vivir o morir. Bueno, esta filosofía es como una necesidad del pensamiento. Ir a lo más profundo de la realidad de las cosas, no inventa. Kant dirá, Descartes, y después Kant dirá, esto lo ponemos nosotros. Los sentidos me dan un montón de datos sueltos y yo lo armo. Se puede decir, yo lo formateo desde adentro. De manera que algo me da la realidad, pero es más lo que yo pongo. De manera que en último término no puedo saber exactamente lo que tengo delante de mí, los objetos. ¿Por qué? Porque he puesto yo de mi sujeto y entonces no puedo salir de mí mismo. Bueno, eso fue el inicio del gran extravío del pensamiento moderno, ¿no? Sostener que no es posible llegar con certeza a saber la verdad de las cosas. Yo nunca puedo llegar a estar cierto de qué tengo delante mío. Ustedes, cosas, el edificio, todo. Hay solamente sujeto, no hay objeto en realidad. Uno dice, ¿todavía el sentido común? Sí. Cuando uno se extravía, en este sentido es difícil extraviarse. Porque si el agua hierve a 100 grados y para cocinar la gallina vieja necesita media hora, si no la cocina y métale. Si el asado no está, le falta ley. ¿Entiende? Una función, eso está a la vista. Pero los extravíos filosóficos uno puede seguir y llegar a absurdos y creer que no es verificable los errores filosóficos, como es verificable si el asado está crudo. Es más fácil verificar si el asado está crudo o no, que verificar un extravío como el de Kant, porque esto supone una respuesta también al mismo nivel. Se pagan caros los extravíos filosóficos. Los extravíos de este otro nivel, ese que no di cuenta, es verificable, ahí nomás. Si yo le erro los cálculos de un edificio de 10 pisos, en el hierro o en el cemento, se me viene abajo y bueno, le erré en el cemento. La próxima vez voy a aterrizar. Pero los errores de filosofía, a veces los arreglamos con un error peor. Porque estamos en un nivel, se puede decir, más espiritual, más profundo, más... Como diría San Agustín, cuando hizo un tratado sobre la Trinidad, se metió a hacer un tratado sobre la Trinidad, era un fenómeno. San Agustín dice, escribió un libro de 600 páginas sobre la Trinidad. Uno dice, ¿qué se puede decir? Tiene 600 páginas. Bueno, dice, ningún tema se busca con más anhelo, se encuentra con más gozo y se erra con más gravedad, con más...
que les llego a dar una palabrita para explicar la Trinidad, puedo terminar en cualquier lado. Estamos subiendo. No es lo mismo caerse del primer piso que caerse del quinto piso. Bien, bueno. Hay otro saber, entonces, el filosófico, que tiene más alto vuelo, pero ya estamos despegándonos un poquito de los datos empíricos de los sentidos, pero deja de ser ciencia, no, es ciencia más exacta y es ciencia más profunda. Los antiguos dirán, explica por las primeras causas, me dan la explicación más total, por ejemplo, de lo que se nota. Pero bueno, los antiguos, y acá es muy interesante, para el que le interese, ¿no? Estudiar los pueblos antiguos antes de Cristo o al margen de Cristo. ¿Qué concepción tuvieran del más allá, del hombre, de la naturaleza de Dios, del origen del universo, de la inteligibilidad del universo? Pasa de todo en el mundo, ¿no? Fenómenos, viene la primavera, con regularidad las estaciones. Acá hay un orden, acá hay inteligencia. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Quién maneja esto? ¿O está librado al azar? Hay un montón de preguntas que vienen. El hombre desea ser feliz. ¿En algún momento lo va a conseguir? ¿Dónde? ¿Cuándo? Hay mil preguntas filosóficas que el hombre antiguo se las hacía. Los griegos fueron geniales en planteárselas, pero no poder resolverlas. Es muy interesante esos planteos que produjeron lo que muchos estudiosos llaman la angustia. Una especie de decir, yo quiero descubrir el sentido de mi vida, lo debe tener. El mundo debe tener razonabilidad, inteligibilidad. O sea, tiene que haber una inteligencia detrás de esto. Pero ¿quién es? ¿De quién es? ¿Qué piensa? ¿Para qué estoy yo en el mundo? Tiene que ser algo razonable, no puede ser una cosa irracional. Lo irracional no explica, explica lo razonable. Interesante, o de un salto, famoso inspirador, algunos de medio lo han vivido, del Mayo francés del 68, famoso inspirador de los jóvenes universitarios, se llama Jean-Paul Sartre, su compañera más conocida, Simone de Beauvoir, fundadora del feminismo. Bueno, Jean-Paul Sartre, existencialista, ateo, marxista, aunque los marxistas puros lo detestaban, él decía, somos un grito de angustia entre dos nadas. Nada hay detrás mío y nada hay delante mío. Y un grito de angustia, o sea, yo quiero ser feliz, y para siempre, no por un rato. Ese es el hombre, o sea, es llegar a lo irracional. Lo irracional no explica nada. Bueno, es interesante como acá en la antigüedad vieron logros sí geniales. Yo diría hombres son Aristóteles y Platón, tal vez. En el orden moral, lo que se llama el estoicismo, los romanos eran muy prácticos y lograron en el orden moral descubrir que es bueno ser justo, que es bueno ser templado, que es bueno ser prudente. Pero la última razón de la justicia, la templanza y la fortaleza no supieron darla. Hasta ahí llegó. Pero uno lee a Séneca, por ejemplo, que es de la época de Cristo, por ahí, es genial los escritos de él. Uno dice, son dos cristianizables. O sea, un gran avance del orden moral, pero le faltó la última razón de por qué es bueno ser justo. Bueno, eso que los dioses, según la mitología griega, no querían aflojar, que era su último saber, el saber divino, bueno, la irrupción del cristianismo o sea, dice San Pablo, Dios dejó los pueblos que siguieran su propio camino. Dice, en los Hechos de los Apóstoles, en un discurso de San Pablo, Dios dejó que cada pueblo no ve la historia de las grandes culturas. La cultura china, la que le divierta, la egipcia, la persa, la mesopotámica, que son muchas, la griega, la romana, la americana, la africana. Interesante ver las culturas qué camino siguieron, qué hallazgos hicieron y cuáles no. Donde los techos, todos tienen un techo común.
Algunos lograron más, otros menos. Dios dejó a cada pueblo que siga su propio camino, dice San Pablo, en su ordenamiento social, en su pensamiento, en sus ideales, en su religión, etc. Y es muy interesante ver qué logró cada uno, ¿no? Bueno, cuando uno lee la historia de Israel, y uno lee, vamos 1000 años antes de Cristo en Israel, vamos 1000 años antes de Cristo en el Extremo Oriente o en Grecia, y uno dice, acá hay una diferencia abismal. No en lo que más se ve, la arquitectura, la organización social, etc., sino en la moral y en la religión. Uno lee los salmos, los lee, yo digo, me sorprendo de que los pueblos vecinos no hayan descubierto la sabiduría de Israel, ¿no? Pero uno lee los salmos, son no solamente poesía, en la lengua original sería de una manera mejor que la mejor traducción, pero a su vez la sabiduría moral religiosa, el concepto de Dios. Ahí están todas las grandes, en los salmos está toda la teología, se puede decir, en poesía, teología y moral, todos juntos, de una forma bellísima, ¿no? Por eso es el gran libro de oración de la Iglesia. Pero bueno, ya en Israel se adelantó, vamos derecho a Cristo, el Verbo, el que se encarna es la segunda persona, la sabiduría divina. Dios piensa, Dios conoce, Dios es, no es que piensa, Dios es pensamiento. En Él no es una potencia como en nosotros, que es distinto de la esencia del alma, su potencia. No, Dios identifica, Dios es pensamiento. Dios no puede, su esencia es pensar y amar, se puede decir. Y esa es la vida divina, pensar y amar. Si yo le preguntara a Dios, ¿qué estás haciendo? Y me respondiera, me diría, estoy pensando y amando. Soy consciente, no puede dejar de pensar en su ser. Es difícil imaginar esto porque tenemos que usar la analogía, ¿no? En parte igual, pero ese en parte diferente tenemos el valor infinito. Bueno, entonces, esto es lo que Zeus no quería darle a los hombres, se lo robaron y se enojó Zeus después. Bueno, pero Dios sí quiso darlo, Dios real sí. La sabiduría, dice un salmo, la sabiduría divina se derramará sobre la tierra, en un texto profético, ¿no? Como las aguas de un mar que se desborda. Un mar que se desborda por un lago, por el diluvio, etc. Uno dice, invade todo, inunda. Bueno, dice la sabiduría, se derramará sobre la tierra como las aguas de un mar que se desborda, ¿no? Es la sabiduría divina que trajo Cristo y lo enseñó de una manera sencillísima, en parábolas, en pequeñas afirmaciones, pero Jesús vino a completar los 1800 más o menos años del Antiguo Testamento. Es una culminación. Y se dio el lujo Jesús, que no se lo da a nadie, de enseñar y nunca escribir ni un renglón. Nunca hizo un libreto. Nunca le dijo, mira, esto es importante, no me cambie lo que yo enseñé. Esto es así, se lo deja por escrito, debe hacer copia para que no se... No, se dio el lujo de enseñar, y no solamente enseñar, sino de abrir las inteligencias para que entendiéramos, retuviéramos y conserváramos lo que él enseñaba. Eso ningún maestro puede hacer. Podrá ser muy bueno papá, muy buena mamá, muy buen docente, pero llegar hasta ese límite es imposible. Bueno, lo puede Dios, que se puede meter adentro. Bueno, ¿qué es la revelación? Bueno, es enseñar los grandes temas de esta, revelar, es como correr una cortina. Yo sospechaba que había aquí algo, pero abrí la cortina y me di cuenta de todo el paisaje. Algo de luz entraba, algo veía, pero al correr la cortina, eso es revelar. Quitar velo. ¿Sobre qué? Sobre dos temas. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? La esencia divina, hasta donde podemos. Y el otro gran tema es, llamémosle en términos modernos, el plan de Dios. O sea, es como si yo estuviera frente a Dios y le preguntara, Señor, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Y para qué hiciste todo? Le haría esas preguntas filosóficas.
¿no? Yo ya conozco las plantitas, los animalitos, pero la razón última. Entonces, el plan de Dios, el proyecto de Dios sobre el cosmos, que no solamente creó, sino que está presente en la historia. Dios maneja la historia, aún de seres vivos. Bien, con la revelación de Dios se esclarece todo. Se corrió el velo, o sea, el cristianismo no es que te crees, sabes todo. No, Cristo, que sigue siendo maestro de todo lo que quieren aprender. En otras palabras, así como la filosofía no se opone a la ciencia empírica, sino que la ilumina desde más arriba y la complementa, pero va más allá de en psicología, en política, etcétera, en educación. Si yo no tengo nociones filosóficas, me quedo con solamente lo empírico. Lo empírico es, por ejemplo, la sociología, se llama sociología. Solo sociología no puedo saber qué es el hombre, ni cómo funciona, ni cómo debe funcionar la sociedad. Tengo datos más, datos estadísticos. Tengo que saber qué es la política, qué es la polis, qué es la ley, qué es el hombre, cómo se gobierna, qué es la libertad, qué es la autoridad, son respuestas filosóficas. Bueno, así como la filosofía no va contra las ciencias empíricas, sino que las ilumina un poquito más arriba, les da sentido, les da la última explicación. Así también esto que da origen a otra ciencia exacta, más exacta que la filosofía. Y cuando digo exacta, lo estoy diciendo como sinónimo de cierta. Cierta. Miren, en física nuclear, por ejemplo, hay temas que uno dice, bueno, ya la generación de Einstein logró fórmulas exactísimas sobre la fisión del átomo. No, todas las fórmulas de la física nuclear han sido revisadas, corregidas. O sea, como decía un francés, un filósofo de la ciencia, dice, la ciencia físico-matemática no son ciertas, son cómodas. Me sirve para hacer un avión y no se caiga, un edificio y que esté bien. Pero no son exactísimas, siempre están sometidas a correcciones, a ajustes. Eso es la realidad. Cuento una anécdota. Años atrás, cuando yo era joven, llego a Malargüe, me invitan a compartir con los científicos del Piroyé. Bueno, interesante esa cosa. Entonces digo, bueno, yo les propongo un debate público, con televisión, radio, todo, sobre ciencia y fe. Ustedes están metidos en estos temas, tocan temas que están cercanos a nuestro, el universo, origen del universo, proceso del universo. Ustedes quieren dar explicaciones últimas. Y entonces me responde esto un tipo. Me dice, no le interesaba más, por supuesto. Dice, porque lo de ustedes son, hablando de la religión, la fe, son sentimientos y lo nuestro es ciencia. Por lo tanto, lo de ustedes es subjetivo y cambiante. En cambio, lo nuestro es ciencia. Mirá, yo pienso que es al revés. Lo de ustedes es subjetivo y cambiante. Yo más o menos me acordaba de unos autores que había estudiado el principio de Heisenberg, los principios de Planck. Heisenberg dice que todo, nunca podemos llegar a conocer exactamente físico, matemáticamente, las cosas, porque al querer chequearlas ya le estamos cambiando. Pero mirá, Heisenberg dice otra cosa. Lo de ustedes es cómo, sirve prácticamente, funciona. Pero lo nuestro es cierto, llevamos 2000 años y lo enseñó un maestro que está por encima de todos los premios Nobel. Pero digo exactamente al revés, lo de ustedes no es cierto, no es científico, lo nuestro es ciencia. Creo que no me entendió, me interesó lo más mínimo. Pero fíjense el concepto moderno, cómo se ha ido distorsionando, ¿no? Y ahora hago una balanza. Según, esto lo genial, dice Santo Tomás, lo siguiente. Entre las cosas que hemos aprendido, que los filósofos
del griego, lo que sea, de todo, fuera del cristianismo, hicieron grandes hallazgos, pero hallazgos y grandes interrogantes, que no los resolvieron, o le dieron explicaciones aparentemente satisfactorias. Los grandes temas que nunca resolvió la antigüedad, ningún pueblo lo resolvió, fue el tema del dolor, del mal y del más allá. Cuando digo dolor, felicidad, gozo, felicidad. El hombre quiere ser feliz, no quiere sufrir. Entonces el tema del mal, abarquemos todo esto, el dolor, la muerte, etc. Nunca lo resolvió. La solución más aparentemente cercana era la del famoso gnosticismo, que tiene 2.000-3.000 años antes de Cristo. Está el gnosticismo egipcio, persa, caldeo, griego, romano, y sigue vivo. Es decir, lo corpóreo es lo malo, nos hace sufrir. El alma es lo bueno. Y hay que separarla lo más posible del cuerpo, porque el cuerpo es la cárcel del alma. Hoy tiene una versión nueva. Ese principio tiene 2.000-3.000 años antes de Cristo. Tiene muchos nombres. Bueno, cuando una mujer me dice soy un alma en un cuerpo equivocado, está diciendo exactamente lo mismo que decían ellos. El cuerpo me está formando la vida porque no coincide con lo más profundo de mi yo, que es el alma. Entonces estoy en un sujeto en un cuerpo equivocado. Gnosticismo puro. Bueno, los pueblos, entonces dice, esta fórmula es genial. Es una fórmula de Santo Tomás, dice, sin la revelación, ojo que la filosofía es ciencia propia, tiene autonomía, son así, como estas son autónomos, la físico-matemática no necesita para ser buen matemático de la filosofía ni tener fe. Un tipo ateo puede ser buen matemático, puede sacar bien las cuentas. El problema es eso. Bueno, ahora, acá, que estamos en otro nivel, donde es fácil el error, Santo Tomás tiene esta fórmula, dice, sin una ayuda especial de la revelación, pocos, después de mucho tiempo y mezclados con grandes errores, logran descubrir la verdad. Repito, por más que sea una ciencia autónoma, el hombre, aunque no tenga fe, puede ser filósofo. Pero pocas personas, después de mucho tiempo y mezclados con errores, podrán descubrir todas las verdades filosóficas, naturales, que están al alcance de la razón. ¿Por qué? Algo pasa acá. Se llama el pecado original. El pecado original que los antiguos sospecharon. Hay un autor romano, pero muy greco-latino, se llama Horacio. Ellos hicieron más o menos esta conclusión. Decía, el hombre desea ser feliz, sabemos todos. Sufrimos todos, en el alma y en el cuerpo, ¿no? El dolor de toda clase. Bueno, el dolor tiene sentido, y la muerte, tiene sentido penal. Si hay una pena, hay una culpa. Porque sería ridículo que hubiera una pena y no hubiera una culpa. Entonces dice, más o menos, lo estoy resumiendo, algo habrá hecho la humanidad para que esté padeciendo una pena. Hasta ahí llegó. Un poeta pagano, genial, Horacio. ¿Qué diría el cristianismo? Pero sí, yo lo sé desde que hice la primera comunión. Se llama el pecado original. El pecado original dejó herida de la naturaleza humana. Y en la inteligencia produjo patina. Es como si me patina el auto. Hay nieve, voy a leer, me patina el auto y me patina el chavo. Tiene ruedas, sí, tiene tal, pero patina. Nos patina la cabeza, ¿qué tiene que ver? A todos. Un genio le patina más peligrosamente. Y bueno, en la voluntad también nos patina. Hay una frase de un poeta griego, dice, veo lo bueno y lo apruebo y hago el mal. Video meliora provoque, deteriora secto. Veo el bien, un pagano, veo el bien, lo apruebo, me parece bueno, lo justo, y hago el mal.
algo me patina. Entonces, se llama pecado original o consecuencia del pecado original. Por eso poco, después de mucho tiempo y mezclado con muchos errores, es la historia de la antigüedad pagana. Entonces, fíjense, acá, bueno, lograron bastantes cosas algunos pueblos. Acá también, pero ese principio, esos 3 puntitos son geniales. Porque ¿qué nos está diciendo? La experiencia de la humanidad, si fuera honesta, es decir, el ser humano solo no puede lograr todas las verdades. Y mezclado con errores, pero es que no sé cuál es la verdad y cuál es el error de lo que algunos tienen. Entonces necesitamos esta última luz de la revelación. A la luz de la revelación se aclaran todas las verdades de orden natural. Jesús no vino a enseñar ni matemática ni física atómica. No vino a enseñar la composición del átomo. Jesús la sabía, sí. Jesús sabe física nuclear, sí, recontra, sabe. Más que la inteligencia artificial, infinitamente más. Pero vino, es como si les fueran chicos, yo les enseño los grandes temas que iluminan a todos los demás. Entonces, esta revelación que viene de arriba, esta es con esfuerzo humano. Las logramos hasta cierto punto, con límites. Y esta es la gran ayuda de Dios, la revelación. Lo primero que vino a hacer Jesús es enseñar. Llevo 3 años enseñando. Raboní. Entonces, la primera misión del cristiano, de la iglesia o del evangelio de Cristo es enseñar. Con una luz superior que da origen a una ciencia superior que se llama la teología. Llámenlo teología, religión, es lo mismo. Los principios los da el mismo Dios que vino a enseñarlos personalmente, de a poquito al pueblo de Israel, pero totalmente redondeó todo ese saber en Cristo. Entonces, estamos ante 3 niveles de saber, que uno es superior al otro, y el de arriba ilumina el de abajo, no contradice, no está reñido, no compite con el de abajo, son órdenes distintos. Pueden estudiar química, todo lo que quieran, pero dentro de su propio método. Cada ciencia tiene su método. Las ciencias empíricas se basan en la experiencia. En cambio, la teología se basa en indagar qué enseñó Dios. Las ciencias, yo estudio biología, voy a buscar en la naturaleza los datos, y si los pruebo, fenómeno. Pero si estudio biología, tengo que ir a buscar acá arriba, a ver qué es lo que realmente enseña. Fíjense, por si no me explico, estos 3 órdenes del saber, la universidad medieval, ¿ustedes saben? La universidad inventa, llamemos la iglesia, el evangelio, el cristianismo, como quieran llamarlo, la universidad mucho más completa de lo que es ahora. La universidad medieval, ya desde Carlomagno, ya hay inicio de universidad. Bueno, la primera universidad todavía existe, se llama la Sorbona en París, nace de la iglesia, porque se dio cuenta que se habían desarrollado mucho estos 3 niveles del saber, y todo saber, que es la misma cabecita, tenía que estar ordenado, porque se iluminaban mutuamente, no se contradecían, se ayudaban. Entonces, la universidad, ¿qué es? Armonizar estos 3 órdenes del saber. Si ustedes estudiaban en el medioevo, tenían que estudiar estos 3 niveles. Bueno, pues yo quiero estudiar, por ejemplo, San Alberto Magno, que era el maestro de Santo Tomás, estoy hablando 1100 y pico, tiene un tratado sobre los animales, otro sobre las plantas y otro sobre los volcanes. Tiene tratado de filosofía y es el gran maestro de teología. Claro, porque para ellos saber, en el medioevo, hoy ya no se puede, porque no hay tiempo. Pero fíjense cómo no solamente no había contradicción, sino que el deseo de saber del hombre se ordenaba a los 3 niveles. La curiosidad humana es buena y se dirige a los 3 niveles.
Obvio que hay que dedicarse un poquito más a uno porque la vida no alcanza, pero se iluminan mutuamente. Esa es la universidad medieval. Pero fíjense un detalle. Si yo digo, ¿a qué disciplina se ocupa lo que hoy podríamos llamar un científico? Probablemente ustedes me digan a la física, a la biología, a los temas que más interesan ahora. Pero jamás van a pensar en un filósofo. Ningún filósofo tiene premio Nobel de ciencia, ¿no? No, porque hoy, en la antigüedad, digo la antigüedad, el medioevo, que se desarrollaron, esta ayudó a esta, y la filosofía llegó a su culminación gracias a la ayudita de Dios. Ejemplo. Cuando se plantearon dos grandes temas, en el siglo III, IV, ¿cómo explicar la Trinidad? Son tres y uno. ¿Sí? Tres qué y uno qué. En Cristo hay dos. Dos qué, pero es un solo sujeto, y uno qué. Entonces, todos los conceptos de naturaleza, persona, sustancia, unión sustancial, unión hipostática, etcétera, todos esos conceptos jamás se lo hubiera planteado Aristóteles. Se los planteó la teología, como si la teología le hubiera dicho. Que eso le hubiera dicho, muchachos, nosotros somos tres pero uno. Usen la cabeza y resuelvan este acertijo. Tres qué y uno qué. ¿Cómo se dice en griego y cómo se dice en latín? Bueno, esto fue polémicas, casi guerras, terrible hasta que se resolvió. Entonces el concepto de persona, de hipóstasis, de unión hipostática, de naturaleza, de subsistencia, de sustancia, etcétera, bueno, en la Eucaristía está Jesús. Sí, pero yo, antes y después de la consagración, veo lo mismo. Como el asunto que está o no está. Bueno, ahí hubo que, el tema ya venía resuelto de antes, distinguir entre sustancia y accidentes. El concepto de cantidad, que implica el concepto filosófico de cantidad, etc. Bueno, o sea, la teología, la revelación, le planteó a la filosofía resolver estos temas. Yo te doy la conclusión. En Dios hay tres y uno. Y esos tres no rompen la unidad. Arreglátela, explícame, a donde pueda. Entonces, la teología planteó a la filosofía una cantidad de interrogantes. ¿Qué es el concepto de persona? Jamás la filosofía griega resolvió el concepto de persona. Lo aplicamos a Dios, lo aplicamos a los ángeles son personas. Y los hombres somos personas. La gente cree que cuando digo persona significa cuerpo y alma. ¿Estamos? No, persona, la definición de persona es otra cosa, se aplica a Dios y al ángel. ¿Qué es persona? Bueno, la definición de persona, que sacó la punta, qué sé yo, un filósofo del siglo VI, Boecio, ya el concepto no ha sido estudiado, expuesto, todo lo que quieran, pero no ha sido superado. En otras palabras, así como la filosofía dio orientaciones, ayudó algo a esto, pero es autónoma, la revelación le enseñó a la filosofía a corregir sus errores, de manera que todos, siempre y en todos los lugares, pudieran aprender las grandes verdades naturales. Fíjense cómo se ha ido perdiendo. Hoy científico se llama esto, como me decía el del Piaget. Lo nuestro es ciencia. No. Hasta el siglo XVI, un filósofo se consideraba un científico, más o menos. Ya empezaban a desarrollarse mucho estas ciencias y la tecnología. Pero en el medioevo, esta es la verdadera ciencia. Esta es la ciencia subordinada, incluso. Auxiliar se la llamaba. Filosofía ancilla teología, es una forma. La filosofía es sirviente, ayuda, tomando una frase de San Pablo, ¿no?
es como una luz superior, un saber superior, porque viene derecho de Dios e ilumina a la filosofía en China, cierto. Entonces, la filosofía le ayuda a la teología a distinguir, por ejemplo, sustancia y accidente de la Eucaristía, persona y naturaleza en Cristo. No son pavadas para resolver temas que me interesan. No, todos los temas. ¿Qué es la persona? ¿Por qué en la persona existe lo bueno y lo malo? La inclinación al bien y al mal. El tema del pecado original y las consecuencias, si no resolvía la revelación, ni un pueblo jamás acertó. El ser humano es una incógnita para el hombre. ¿Quién resolvió la antropología? Antropología teológica. Es el estudio del hombre a la luz de la revelación. No quita, repito, con el estudio del hombre, sin eso no podemos enseñar educación, pedagogía, ni política, ni psicología. Con el estudio del hombre hay datos sensibles, empíricos. Bueno, hoy hay instrumentales para saber si, qué sé yo, circuitos, si funcionan los cables, si el cableado, dicen, anda bien, hay aparatos, bueno, pero con eso yo no sé lo que es el hombre, ¿entienden? Entonces, los datos empíricos de las instrumentales que hay ahora son fantásticos, pero yo necesito esto, la filosofía, para ver qué es el hombre, y necesito esto, si no, no termino de saber lo que es el hombre. Y los problemas que plantea y cómo resolver en todos los ámbitos del obrar humano. Lamentablemente, esta armonía de las ciencias se fracturó y hoy de aquí para abajo es ciencia, o cosas que nosotros las tenemos medidas mal. Toda la educación tiene que tener una salida laboral, porque hay que laburar. Y lo único que interesa de aprender es lo que sirve para trabajar o transformar la sociedad. El paisaje. Es como si fuese el objeto último de la educación. No, educar es absolutamente otra cosa teniendo en cuenta lo que es el hombre. Es desarrollar lo que el hombre es y el fin para el cual lo da esto, para el cual yo sí lo crea. En fin, y eso lo descubrí a la luz de la teología. La filosofía no me resolvió ese tema, lo resolvió la teología. Por eso digo, se iluminan un problema, no se contradice. Y uno, para ser una persona educada, en el orden del pensamiento, de los hábitos intelectuales, tiene que tener muy ordenado esto. Y en el orden de la acción, bueno, son las virtudes, ¿no?, que interesan los hábitos del hombre. Bueno, miren, no hay tema a esta altura del partido, no hay ningún tema, creo, importante del orden individual, familiar, social, nacional, internacional, etcétera, que no haya estado ya planteado y resuelto a la luz del saber superior, este y este, cuyo depositario es la Iglesia. Lamentablemente ese tesoro que tenemos, lo tenemos medio escondido o ignorado. Y por eso, en el orden político, en el orden educativo, en el orden psicológico, en todos los órdenes, aparecen todos estos genios que tienen la papa. La educación empieza conmigo, vamos a cambiar toda la terminología, toda la metodología, todo porque yo recién. No, miren, desde 2000 años antes de Cristo ya la humanidad viene pensando, pensó bastante, vino Cristo hace 2000 años, resolvió las dudas que había y ya todo quedó claro. Con la venida de Cristo todo quedó claro, todo lo importante. No sabemos la última estructura del átomo ni el fondo del universo, pero miren, no es lo más importante el fin último del hombre, saber la extensión del universo, la profundidad del universo. Todo lo importante ya está resuelto. Y a mí me quema la sangre cuando uno escucha los que hacen opinión en los medios, los disparates que dicen, las ignorancias, las confusiones, los razonamientos mal hechos,
Yo digo, pues si esto está resuelto hace 2000 años, ya esto lo dejo una palabra. Si esto ya... Pero ignoramos aquello y volvemos a empezar de nuevo. Y cada vez empezamos de más abajo. De más abajo, de más abajo. No sé si más o menos sido claro. Esto tenemos que masticarlo, porque he dicho demasiadas cosas medio confusas. Pero son temas que hay que masticar. Para ser una persona formada. Bueno, pueden agregar, corregir, preguntar. ¿Se entendió? ¿Seguro? ¿Qué me van a decir? Señor profesional, ¿qué tengo de examen? Padre, una consulta. En la metafísica o el saber metafísico está dividido con el filosófico acá. Claro, es como la culminación. El saber filosófico, la metafísica, que llamamos metafísica, es el saber supremo dentro de la filosofía. Pero bueno, uno ve la historia de la filosofía, uno dice, hoy va estudiando, ¿no? Qué bueno, vamos avanzando. Y llega el siglo XIV y ya una patinadita. Siglo XVI otra. XVII otra. XVII, XVIII no fue más. Pero lo primero que pasó en la humanidad fue esto. Históricamente, se llamó la Ilustración, por eso el tema lo van a tener que reír conmigo, lo van a tener que saber muy bien. Del año 1650, más o menos en adelante, 1650, se eliminó esto. De aquí para abajo es ciencia. En general, los filósofos eran, llamémosle, cultivaban otras ciencias. Por ejemplo, Pascal, por decir un ejemplo, era filósofo y sabía física, era un principio de Pascal. Bueno, cultivaban las dos ciencias, pero ¿qué pasó desde el año 1650 a 1700 en adelante? Lo que se llamó la Ilustración fue toda una corriente de toda Europa, originada en Inglaterra en parte, después pasó a Alemania. A los alemanes siempre les gusta pensar y ser originales, son inteligentes y dedicados, y pasó a Francia, que les gusta exponer. Y bueno, la Ilustración fue esto de acá, no es ciencia. Las luces vienen ahora, luz, o sea, inteligencia, porque hemos eliminado lo que nosotros llamamos revelación, que uno adhiere por la fe. Eso, la revelación es lo que Dios hace, a través de Cristo. Y la fe es la adhesión a. Lo que llama revelación y lo que nosotros llamamos la fe es superstición e ignorancia. Ciencia es de aquí para abajo. Se fue el gran hallazgo del siglo XVII. Se llamó la Ilustración. O sea, las luces se prendieron ahora. Por eso el medioevo es la edad oscura. Lo van a escuchar por todos lados. Hoy lo repiten como una muletilla nuestros genios comunicadores que dan cátedra a todo el mundo, porque hay un micrófono y una cámara, y hablan ni hablan, y dan cátedra y dicen disparates. ¿Entienden? Entonces, desde el 1700, 1750, es una corriente amplísima, cuya gran obra fue la enciclopedia, nada que ver con la enciclopedia moderna, sobre jardinería, la enciclopedia pretendieron ser un saber nuevo, universal, son 16 tomos. Hay miles de autores, ¿no? Ahí está, todos estos autores de distintos países se dieron cita en esa obra significativa, ¿no? Bueno, del año 1700 y algo. Y bueno, de ahí en adelante nunca salimos de ese tubo. No hemos vuelto atrás. Entonces, si nosotros desde el 1650 a 1700 cortamos vínculos con esto, caemos en esto que poco, después de mucho tiempo y muchos errores, se fue multiplicando. Cada vez son menos, más tiempo y más errores.
En esa situación estamos, salvo aquel que quiera desprenderse de la corriente universal, y por eso hablan de él. En esa época nació el término medioevo. ¿Quién le puso esa palabra, ese nombre, a la época más brillante intelectualmente y más creativa de la historia de la humanidad? Los ilustrados. Medioevo, un paréntesis vacío, acá no hay nada valioso. Peor, la oscuridad medieval, el oscurantismo medieval. No, las iglesias medievales, que todavía están en pie, hoy no las pueden hacer, y la genialidad de las artes, en todo, la concepción política del hombre, de la educación, de todo medieval, la hemos perdido, no la hemos superado ni bien. Entonces, hay que ubicarse en qué etapa del momento estamos. Bueno, al cortar con esto, se acabó la filosofía y estamos de aquí para abajo. Entonces, todo es cuestión empírica, ¿entienden? El hombre está hecho de homo faber, el hombre está hecho para trabajar. ¿Cuál es lo importante de la educación? Formar personas capaces de hacer, el homo faber que se llama. Estamos en el tercer nivel, el que produce y consuma. Tiene que tener unos mangos para poder consumir, para poder producir y venderle algo, pues, ¿no? Entonces estamos en este nivel, no quiere decir, pero me refiero a la onda mundial, generacional, no sé cómo llamarla, y fue paulatino, estudiando la historia, clarísimo. Después que la revelación logró iluminar todo el saber, fíjense que los ilustrados achacan a la iglesia, y es mentira el oscurantismo medieval, y le achacan a la iglesia contra las ciencias. La iglesia sembró ignorancia y atraso. La ignorancia y el atraso de los pueblos. Una frase hecha. Todavía la van a escuchar. Y siempre el caso Galileo. Lo van a escuchar, pero por todo lado el caso Galileo. Miren, Galileo se formó en una universidad católica. Los profesores de física, de astronomía, todos eran jesuitas, sacerdotes. Los primeros libros que él escribe son las clases que las puso en orden y las publicó con el nombre de él y el de los profesores de él. Y lo que lo sancionan a Galileo es porque él hizo trampa. Para imprimir un libro que se metía en temas religiosos, tenía que tener la aprobación eclesiástica. Y él lo editó sin aprobación eclesiástica. Hizo trampa. Y las pruebas que daba decían que no eran válidas. Bueno, entonces la pena que le pusieron a Galileo fue que rezara los salmos los primeros viernes de mes. Le daban los salmos penitenciales. Una serie de salmos que se le permitió. Y la gente cree que lo quemaron vivo a Galileo porque ha descubierto una ley física. En muchas personas culturosas creen que a Galileo lo quemaron por eso. Porque la película que la habrán visto, se llama El nombre de la rosa, de Umberto Eco, que fue un boom, la novela y la película está bien hecha, muy bien hecha. El tema de fondo es ese. El libro de Dan Brown, que fue un boom, el Código Da Vinci, etc., el tema es ese, el libro más vendido del siglo. El tema es ese. La iglesia está contra la ciencia. Es exactamente al revés. Del Evangelio, de la revelación, la ciencia recibió una luz para llegar a su esplendor. Y las universidades las fundó la iglesia. Así es de no lo pueden negar, son datos históricos. Pero bueno, circulan mentiras universales o ignorancias universales. Y la gente lo repite y lo repite. Entonces, bueno, hemos hecho un retroceso paulatino, ¿no? El primer paso fue este y después se cortó, pues acabó la filosofía. Entonces estamos a un nivel de no comprensión de lo que es el hombre, la naturaleza del hombre, el fin último del hombre, la grandeza del hombre. Por más que hoy aparezca la humanidad súper sensible, que hay que hacer plataformas y rampas para los discapacitados, y parece, es una hipocresía el mundo moderno. Nunca se entendió menos al ser humano, nunca se lo trató peor, ¿no? El aborto es un ejemplo.
¿Por qué? Porque hemos parece que nos apagaron las luces. ¿Entiendes? No sé si, bueno, históricamente este esquema que es un poquito teórico, que lo pongo ahí, en la historia es clarísimo, ¿no? Por eso empecé con los pueblos paganos, que tuvieron un techo, pero bueno, cuando vino el Evangelio, fue un aporte, una luz, a la inteligencia, a las ciencias. Las ciencias las hacen los cristianos. Las universidades donde se cultivan las ciencias eran todos los primeros grandes científicos que eran. Yo le nombré a Alberto Magno, pero podría nombrar a muchos otros, ¿no? Bacon, ¿cómo se llama? Cristianos. El que enuncia el Big Bang es un sacerdote. Lemaitre es un sacerdote jesuita belga. Todo el mundo cree que hizo esta iglesia de Guadalajara. No. Y lo peor es que se meten a hacer filosofía. Este hombre, Hawkins, creo que era, que es un tipo talentoso, no sé si hizo hallazgos físicos, pero escribe un libro que se llama algo así como Historia del Tiempo. Y se mete a hacer filosofía. Patina, pero yo leí 20 páginas y no sabe filosofía y se mete a filosofía. Y hay temas que, ejemplo, van a encontrar en los libros de primaria, secundaria, de la universidad y doctorado y Harvard, diciendo las explicaciones del origen del universo. Es un disparate eso. El origen del universo es solamente uno. Y no puede haber dos, y se llama creación. El origen del universo es uno solo, no puede haber otro. Y esto es filosofía. La ciencia empírica parte de lo que tengo adelante. No existen los elefantes que vuelan, ¿entiendes? Entonces no vamos a hacer una biología sobre los elefantes voladores, porque no tengo ningún ejemplar para experimentar nada. ¿De qué parte de la ciencia empírica? De lo que existe, de lo que tengo adelante, de la veritas red de las cosas, ¿no? Entonces, no dejo de decir eso. Origen del universo. Es un tema filosófico. Es muy sencillo. Filosóficamente, lo que existe no tiene la razón de ser en sí mismo, porque en un momento no era y ahora es. Luego, la existencia es distinta de la esencia. Son razonamientos filosóficos. Ciencia exacta. Luego, tiene que haber una causa externa para que dos sean uno. La existencia se una a esta esencia de marcador. Tiene que haber una causa externa, se llama Dios. Entonces, la creación es una conclusión filosófica. Esto que no tiene la explicación en sí misma, ni el orden. Si hay un orden, hay un ordenador. Las cosas no se autoordenan. Bueno, tiene que haber un ordenador que está afuera. Tiene que ser inteligente, porque es propio de la inteligencia poner orden. Porque ¿qué es el orden? La relación de las partes al todo. Eso sería una parte. Tiene que haber una inteligencia. Este principio es de Aristóteles. Sapientis es ordenado. Es propio, el sabio ordenado. Saber la parte y el todo de la relación de Dios. Bueno, ese lo llamamos Dios. Entonces, el origen del universo no puede ser sino uno. Afirmación filosófica. ¿Qué hizo Dios? ¿Cuánto tiempo hace que lo hizo? ¿Qué hizo al principio? ¿Qué fabricó? ¿Y qué proceso va siguiendo el universo? Estudiélo. Eso es física, atómica, no sé qué, cósmica. Entonces, el tema no es origen del universo. Teoría de la creación, teoría Big Bang, no. Proceso del universo. Si tiene 10.000 millones de años el universo, bueno, Dios lo sabe, pero nos dejó alguna temita para que estuviéramos nosotros, no va a decir todo. Trabajan, hagan algo ustedes, como la boda de Caná, sí, llenen la chinaca, que voy a hacer el mismo. Hagan algo, bueno. Nos dejó bastante temita para entretenernos, si no, ¿qué hacemos acá? Pero nos tiró hasta los datos más importantes. Entonces, Hawking se mete a hacer filosofía. Mira, quédate en la física, ¿entiendes? Bueno,
Entonces, hay temas como el hombre, el tema del evolucionismo es un tema pícaro, que nace con la Ilustración, porque quiere negar la creación. Porque para la Ilustración Dios, lo llama el deísmo, Dios está allá y nosotros acá. Cosmos y Dios son dos seres separados, distintos, se explican, el universo se explica sin Dios. La marcha del universo tiene sus propias leyes. Eso más o menos la teoría de la Ilustración. Entonces que Dios no se meta acá. Entonces hay que explicar todo. Entonces, ¿qué tengo que decir? De una masa informe, que no sé qué es, la nada creable, la llama un autor. A ver si me explican qué es la nada creable. Con eso, en el solo universo, explíquenme qué es la nada creable. No hay nada, de la nada no sale nada. Es un principio filosófico. De la nada no sale nada. ¿Qué es la nada? La ausencia de todo. Bueno, nada creable. Nada, pero parece que es un sujeto, que es creable, que está esperando que lo haga. Entonces tiene que haber alguien que lo haga. Se llama Dios. Entonces fíjense cómo hay locuras mentales, filosóficamente disparatadas, bueno, de esa nada creable o infinita dispersión. Infinito, o sea, sin límite, de dispersión, pero algo hay, disperso. Entonces, no me vengan con palabras extrañas a querer engrosarme, ¿no? Uno lo apura un poquito y no resiste un análisis, ¿entiendes? Entonces, bueno, ¿con qué arrancamos? Entonces, como yo tengo que negar a Dios, tengo que explicar que existe el cocodrilo, las lagartijas, y todo parecido. Entonces dice, bueno, uno procede del otro. Darwin se metió con las especies y después lo pasaron al hombre. Y para negar la creación del hombre inventaron que el hombre, vamos a buscar el más parecido al hombre. Pero nunca nadie probó nada. La ciencia, si no demuestra, son hipótesis. Ahora, ¿cómo me explican la irrupción del alma en el hombre? Lo más no puede venir de lo menos, es otro principio filosófico. Entonces, yo, por más que eran dos monos muy avispados, muy dichos, pero de ahí no sale un ser humano. Aunque Júpiter haga una parejita y haga un noviazgo, entre dos monitos más avispados, no sale un ser humano, porque hay un salto cualitativo, infinito, se llama el espíritu. Por eso en Génesis dice que Dios sopló, diciendo, el espíritu no está del polvo de la tierra. Sale de aquí imagen y semejanza. ¿Qué es el alma espiritual? Sino algo sustancialmente distinto de lo corpóreo. Por eso Génesis lo dice en un cuentito, pero un cuentito con fondo filosófico. Los judíos sabían 2000 años antes de Cristo. Un cuentito, ¿no? Un cuentito con un fondo enorme. Pero original no se lo sabían. Porque los demás fueron ignorantes. Entonces, la ciencia moderna, que niega la filosofía, que niega la teología, entonces hay temas que se meten, porque hay que resolverlos y se mete mal, y no sabe resolver. Entonces, andamos los cuernos, ¿entiendes? En todos los órdenes, ¿no? En política, esto tiene consecuencias en educación, en política. En política es tremendo, porque hoy casi es imposible pensar la sociedad si no es en un sentido totalitario, porque hemos perdido el sentido del hombre, de la sociedad, de los cuerpos intermedios, etc. Muchas nociones que vienen de la filosofía y la teología. Entonces sacamos a Dios y el hombre se pone en lugar de Dios. Lo que se elimina, no se elimina sino lo que se sustituye, no se destruye sino lo que se sustituye, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Revolución Francesa, todo lo que antes hacía la Iglesia ahora lo hace el Estado. Porque el Estado es la Iglesia. Y hay una nueva religión, se llama la masonería, que ahora se puede de moda de nuevo. Pero la masonería en 1717 se funda. Es la nueva Iglesia. Es universal, todo el mundo tiene que ser masón porque es lo lógico, porque es lo razonable, es decir, es la religión de la razón. Ellos le daban culto a la razón, hicieron un acto litúrgico a la razón. Entonces,
Estudiando la historia, esto que yo quería explicar, no sé si lo logré, estos tres órdenes del saber que Dios puso para que la cabecita se manejara en esos tres niveles, que se complementan, históricamente la preponderancia, la aparición o el oscurecimiento es muy claro, es clarísimo, clarísimo. Bueno, el materialismo moderno. El hombre es una cuestión, un montón de células que funcionan. Es una cuestión biológica. El hombre es una especie de animalito superior. Y así no vamos a resolver un solo problema educativo, ni psicológico, ni social, ni político, ni nada. Nos vamos a complicar cada vez más, ¿no? Bueno, no sé si